Memo, hay un tema que es muy interesante porque es una actividad que todo el día estamos realizándola, pero se nos ha vuelto tan común, tan cotidiana, que quizá no nos preguntemos muchas veces cómo surgió, de dónde viene, cómo fueron las primeras letras y cómo comenzó precisamente todo este proceso de escritura, cuáles fueron los primeros materiales usados en la escritura, geográficamente dónde nació y cómo, por ejemplo, hemos evolucionado al punto en que ya hoy no tenemos que utilizar una sola mano para escribir, sino que son los dedos, la muñeca, el chat, el computador y todo lo que se nos venga de ahí en adelante. A ver, si nosotros hiciéramos una historia de la escritura, estaríamos haciendo una historia de los últimos 4.000 años. Desde la escritura cuneiforme que se hacía en Sumeria hasta nuestros días tendríamos lo que es la historia escrita, o sea, la historia con memoria. Hasta hace 4.000 años el hombre simplemente transmitía los mensajes de manera oral. Y claro, esos mensajes al ser transmitidos oralmente iban cambiando personajes, situaciones, lugares, hasta que llega la escritura y captura lo que se cuenta. Y esa es la importancia de la escritura, que la escritura es el ejercicio a través del cual capturamos la memoria. O sea, lo que está escrito, eso es y no otra cosa. Entonces, a partir de ahí, la escritura entra a configurar en las culturas del mundo, en muchas culturas, entran a configurar unas bases de datos muy importantes a través de las cuales ya nos enteramos qué pasó. Y lo que hoy en día escribimos le servirá a una gente entre 500 años para saber qué pasó. ¿Cierto? Uno de los problemas, por ejemplo, de los pueblos sin escritura, como los mayas, es que no sabemos qué pasó. Tenían algunos petroglifos, o sea, unas escrituras en piedra que no se han podido descifrar debidamente. Entonces, a partir de ahí empiezan un montón de especulaciones sobre los pueblos. Pero no va a pasar así en el mundo occidental, porque en el mundo occidental la escritura, primero, cogió carácter sagrado, o sea, eran escrituras que realizaban los sacerdotes y a partir de ahí iban grabando lo que sucedía importante, iban grabando conceptos, iban grabando principios religiosos, teológicos, filosóficos, etc. Entonces, si vamos a empezar, empezaríamos con los sumerios, que son los primeros que utilizan dos elementos para la escritura, un punzón en forma de cuña, por eso se llama escritura cuneiforme, porque se hizo con unas puntas triangulares que permitían hacer cuñas, y sobre barro. Eso era importante, porque en ese barro no solamente se escribía, sino que se podía borrar con agua. ¿Cierto? Entonces lo que no era muy importante se borraba con agua y lo que era muy importante se le daba una capa de cera y miel para sostener lo que ahí decía. O sea, de alguna forma se lacaba esto. Por eso la primera escritura que se encuentra es sobre unas cuentas de ganado, ¿cierto? Hay una cuenta sobre unas vacas. Hay tantas vacas, se negociaron tantas, quedaron tantas. Lo que ya nos dice que hacían los sumerios, comerciaban. Y en las ciudades había un comercio de ganado muy grande. Después sabremos que todo ese mundo de Caldea, de Babilonia, de Sumeria, era un mundo donde las ciudades siempre estaban rodeadas de ganaderos, pastores que pasaban con sus animales. Y al ingresar a las ciudades, a esa sur de Caldea, ahí negociaban los animales y alguien llevaba las cuentas, que es una cosa muy interesante porque la escritura no nace como literatura ni nace como algo que tenga que ver con la cosmología, con los dioses, sino con la economía. O sea, la economía es la que lleva a crear una serie de códigos a través de los cuales tener una razón exacta, una memoria exacta de lo que el hombre está realizando. De lo que se tiene, exactamente, un inventario. Un inventario. Entonces esa parte es muy bella, ¿cierto? Porque alguien dice,
¿Para qué aprendo a escribir? Pues simplemente para sobrevivir en términos económicos. Eso ya le permitiría a alguien darle una razón a la escritura. O sea, pues que el primer oficio que utilizó la escritura fue el del contador. Prácticamente, sí, prácticamente los contadores. Luego aparece el jeroglífico, o sea, el grafismo sagrado, que utiliza formas, figuras para configurar ideas. Esto va a ser muy importante en Egipto, porque ahí aparece un personaje que es el que sabe escribir y que es una profesión, que es la profesión del escriba. Entonces en los museos egipcios y en los museos sobre todo donde Egipto está en Inglaterra o en Alemania, es muy simpático pues de que el pasado egipcio no esté prácticamente en Egipto, sino en otros lugares, porque todo eso lo saquearon en las guerras y las colonias, etc. Pero sin embargo en todos esos museos ahí está ese personaje especial que es el escriba, que es el capaz de capturar en letras lo que la gente dice. Esa escritura tenía un problema, y era que no utilizaba vocales y las palabras se determinaban a partir de las 3 primeras letras. O sea, la raíz de cualquier palabra eran las 3 primeras letras, por lo común un animal que se pintaba, una planta, una posición del animal. Pero como la escritura sigue floreciendo, a pesar de que con jeroglíficos se escriben muchas cosas, por ejemplo, escribe el libro de los muertos, creo que es uno de los libros más importantes dentro de la cultura egipcia, donde el faraón estaba por debajo de los muertos. Había que tener en cuenta que los egipcios tenían un triángulo que era Ra, el sol, Ra o Amón, como lo quisieran llamar, los muertos, el faraón y la tierra. Entonces, para la cultura egipcia va a ser muy importante ese libro de los muertos y los libros que de ahí se pudieron haber generado. Lo que pasa es que todo eso pudo haber desaparecido, se perdió, lo que sea. Esos jeroglíficos se van a ir volviendo letras con el mundo fenicio. Así que esos primeros jeroglíficos no eran realmente, digamos, palabras, sino más que todo representaciones gráficas del momento, o eran conceptos, o eran efectivamente palabras. A ver, lo que hace Champollion, que es el que escribe el que descubre la piedra de Rosetta, una piedra que estaba escrita en griego, en latín y en jeroglíficos. Por eso pudieron trabajar más el sentido de los jeroglíficos. A ver, el jeroglífico en un momento determinado podía servir de ideograma. O sea, una figura daba una idea completa, como pasa con el chino, como pasa con el coreano, con el japonés, donde una sola figura me lleva, un trazo determinado me lleva a una idea total. Pero cuando empezaron a sumar jeroglíficos, apareció el texto. Entonces, en ese texto los jeroglíficos o expresan ideas o se suman y expresan una palabra o una frase. Prácticamente escribirían como están chateando hoy en día los muchachos. Entonces un muchacho pone una frase o utiliza la K para decir casa y se come una A, por ejemplo, sí. Pero entonces la K ya significa 2 letras. A esa casa le pone un corazón, entonces ya quiere decir que es una casa amable. Entonces, de alguna forma los egipcios trabajaron de esa manera. Y a partir de lo que lograron escribir, además del libro de los muertos, están por la historia de sus faraones. Sabemos hoy en día quién era Nefertiti, etcétera, etcétera, porque escribían en las paredes, pero también escribieron en los papiros. Obviamente se pierden un sinnúmero de papiros debido a la humedad, ¿cierto? La humedad los devoró, pero se rescatan algunos y ahí ya hay como un uso adecuado de la escritura, y que luego se enriquece cuando aparece el fenicio, y ese fenicio se convierte en hebreo. Porque ya el hebreo se convierte... el hebreo es una transposición o una traslación
de los jeroglíficos. Simplemente que las letras en hebreo están representadas por el fuego, y esas letras, aunque siguen sin, esas palabras, aunque siguen sin vocales, son palabras que ya se consideran sagradas. ¿Cómo así que están representadas por el fuego? A ver, todas las letras hebreas parecen un fuego, parecen una llama, ¿cierto? Porque convierten las letras o representan el fuego con las letras, porque el fuego es un elemento transformador. Y hay una cosa muy importante, en el mundo judío hay un libro que se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que se le atribuye a Abraham. Es el libro que contiene la razón de las 22 letras hebreas y de los 10 números. Si yo mezclo esas 22 letras y los 10 números, obtengo la idea que yo quiera, que sería lo que sucede hoy en día con los abecedarios o con los alfabetos, donde si yo mezclo todos esos símbolos, pues tengo bibliotecas enteras. O sea, en la medida en que una letra cambia de posición con relación a otra, en la medida en que una palabra nombra, en esa medida se transforma el mundo. Wittgenstein decía que, Ludwig Wittgenstein, que el mundo, cada vez que aparece un concepto nuevo, el mundo es otro. Esto es muy bello, eso es muy bello. Y no es una poesía, sino, por ejemplo, cuando apareció la palabra máquina de vapor, el mundo cambió. Cuando apareció la palabra contaminación ambiental o la frase contaminación ambiental, el mundo cambió, ¿cierto? Entonces lo mismo le pasaba en esa época. Claro. De ahí la importancia que se le dio a esas palabras y se las consideró sagradas. A partir de ahí se escribe todo el Antiguo Testamento. Está escrito en hebreo. Luego, esas mismas letras se llevan a otra lengua que se llama el arameo. Fue la lengua que habló Jesús, por ejemplo, él habló arameo. Y se escribe un libro enorme que se llama el Talmud en arameo. O sea, entonces en el Antiguo Testamento ya hay una razón de la cultura de un pueblo, de las creencias de un pueblo, de los principios básicos que sigue un pueblo, y en el Talmud se los va a explicar. Pero siguen, como decíamos, con el problema de que no tenían vocales. Por eso hay que estar reinterpretando la Biblia cada tanto, y se sienta un montón de gente y la lee y contextualiza las palabras, tratando de ponerle las vocales adecuadas, ¿cierto? Para que dé una frase con mucho sentido. Con los griegos se da un fenómeno muy interesante, es que los griegos le aportan a las palabras, le aportan a la escritura las vocales. Entonces las vocales que nosotros conocemos son de origen griego, y de esa manera las palabras, la escritura se hace mucho más precisa. Entonces cuando se van a escribir los evangelios, se escriben en griego precisamente para que no haya reinterpretaciones, no haya que estar interpretando lo que está escrito ahí, sino para darle ya a la memoria ese primer fundamento básico, y es lo literal. Ya a partir de lo literal se harán otro tipo de lecturas. Además, los griegos juntan palabras, antropocéntrico, por ejemplo, o sea, el hombre como centro, lo que convierte la lengua y la escritura en algo muy complejo. Muy complejo, o sea que permite conectar con muchas cosas. Aquí sería bueno hacer una aclaración: lo complejo no es lo problemático, lo complejo no es lo desordenado, lo complejo es lo que se une a muchas otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de la araña es un ser complejo, donde tiene un cuerpo y tiene una patica que se conecta con un pedazo A de tierra, otra pata con el pedazo B de tierra, y así, si medimos los distintos contactos que tiene la araña con sus patas, nos damos cuenta de qué cosa es compleja. Entonces una cosa es compleja en la medida en que le den más patas. Claro, claro. ¿Cierto? Entonces con la lengua griega pasa eso, que la lengua se complejiza, se puede hacer filosofía con ella, entonces escriben filosofía, se puede hacer una excelente poesía con esa lengua, y va a aparecer la escritura, por ejemplo, en Hesíodo y en Homero, que su tarea es apresar lo que la gente decía de manera oral.
Entonces, ¿qué es la Ilíada? ¿Qué es la Odisea? En el caso de Homero, eran historias que se contaban cada vez, por ejemplo, que la gente se reunía en torno a una fogata, o los marineros, ya que el mundo griego es del mar, esos marineros se sentaban a recordar algo y alguien les cantaba. Entonces la tarea de Homero fue escribir eso, para que no se cambiara más la historia. Claro. ¿Cierto? Y lo mismo pasó con Hesíodo cuando escribe la Teogonía, el Escudo, Trabajos y Días, unos libros muy bellos, donde él captura con la escritura eso que se venía diciendo. El mundo griego va a tener un desarrollo muy grande en el mundo latino. Y aquí sería muy bueno hacer una aclaración. Romanos y griegos son los mismos realmente. Son los mismos. Simplemente que los unos pasan a la península itálica, pasan de las islas griegas a la península itálica, y ahí se unen con los pueblos del Latium. Y por eso se van a llamar latinos. Pero realmente es la misma gente, entonces ya tiene una cultura muy grande de la escritura, parte de esas palabras y la conformación de las vocales en griego pasan al latín, se mejoran, se amplían, y aparecen como 4 formas de escritura. Los griegos habían descubierto el rollo, o sea, van a trabajar sobre pergaminos que vienen de la isla de Pérgamo. Son pieles de buey que han cortado hasta dejarlas muy delgaditas, y sobre ese pergamino se escribe. Si no hay pergaminos, pues borran y escriben encima. Eso es lo que se llama un palincesto. ¿Cierto? Van a estar escribiendo sobre lo que borraron. Eso es interesante porque a veces encuentran escritos por debajo muy lindos, muy bien hechos. Y también escriben los griegos sobre cera. Los niños griegos van al colegio con una tablilla cubierta de cera, ahí escriben y borran, porque sobre la cera también se puede borrar. Quitan una capa. ¿Cierto? Sí, claro, le pasan un palito por encima, pulen, borran y siguen escribiendo, que sería como el origen de los cuadernos. Mientras los sumerios escribían en barro, los griegos escriben sobre cera, y los latinos también. Pero va a aparecer ese rollo de pergamino que permite hacer escritos muy extensos. Ahora, esa escritura, tanto de griegos como de latinos, es en verso. ¿Cierto? El verso por varias razones. Primero, porque el libro hay que memorizarlo, que eso lo vuelve muy, muy interesante, porque los libros se van a llevar en la cabeza, o sea, la escritura se va a llevar en la cabeza. Y segundo, porque van a buscar las palabras más bellas para hacer las más bellas rimas. O sea que la escritura se va a encargar prácticamente de crear palabras para poder rimar y luego pronunciarlas, que es una teoría pues muy arriesgada, pero se puede tirar, porque siempre se ha dicho el hombre habla y crea la palabra, y yo creo más bien al revés, el hombre escribe y crea la palabra, porque la escritura va encontrando la forma de embellecer la palabra, teniendo en cuenta y abriendo un paréntesis de que la escritura es simplemente un dibujo que yo hago y a través del cual creo cosas, ¿cierto? Por eso alguien dice, no, yo no sé pintar. Pues si sabe escribir, tiene que saber pintar. Lo que pasa es que como hace la A 100 veces, haga una mano 100 veces. Claro. Y a partir de ahí aprender a hacer la mano. Claro. ¿Cierto? Pero el hecho de escribir ya implica el hecho de saber pintar. Entonces aparece esa escritura latina, que es una escritura muy rectilínea, pero al mismo tiempo muy interesante porque se convierte en una escritura muy estética. Es una escritura que se puede grabar en piedra, que se puede grabar en mármol, y al mismo tiempo está escrita sobre un pergamino. Entonces ahí aparecerían los primeros escritores en forma, al fin y al cabo, en el mundo, mientras en el mundo griego se descubre la poesía y se la magnifica, porque todos los pueblos han sido poetas, pero la mayor magnificencia que se va a dar es entre los griegos. Sí, ya entre los latinos aparece
la escritura como herramienta para producir discursos, producir anales. El anal era la noticia que se daba de un año, y aparecen las primeras novelas, ¿cierto? En ese mundo latino, como por ejemplo El asno de oro de Plinio Puleyo, que es es una novela muy completa. Si hoy en día la fuéramos a leer, se lee como cualquier novela, simplemente que pasa en los tiempos romanos, y que la Iglesia después toma esa novela de Plinio Puleyo para entrar a determinar qué es el mundo pagano, qué es el paganismo. Entonces, si yo me leo El asno de oro, me doy cuenta qué era el mundo pagano, en qué creían, cómo funcionaban, ¿cierto? Ahí se detiene la escritura con la caída de Roma, cuando Roma cae, a pesar de que los monjes en los monasterios siguen escribiendo en latín, y descubren un montón de cosas interesantes. Primero, descubren mejores formas de trabajar el pergamino, descubren mejores formas de afilar el cálamo, que era una varita en punta y con un canal en la mitad, lo que les permitía llenarlos de tinta, ¿cierto? Si yo cojo una varita, le hago un canal por toda la mitad y le saco punta, y a ese canal le echo tinta, eso permite estar escribiendo un tiempo largo. Entonces los monjes, que tienen que estar escribiendo porque necesitan hacer o recuperar la cultura, ¿cierto? La teología, necesitan escribir varios libros para mandar a otro convento, para mandar a una catedral, etc. Inventan el aparato para escribir bien, el scriptorium, ¿cierto? Que no se parece mucho al de nosotros en ese momento, pero que es para eso, es un espacio para escribir. Era de pie. Se escribía de pie, y los textos se colgaban como una especie de gancho, de una percha, y había que inclinarlos hacia adelante para poder escribir, y si se regaba la tinta no se manchara el pergamino. Claro. Pues ahí había puesto un cuento interesante. Pero por fuera de los monasterios, donde se sigue escribiendo en latín, se escribía de otras maneras. Hay una escritura que no ha podido ser muy bien identificada, a la que se le da carácter mágico, que son las runas. La runa eran las escrituras germanas, las escrituras sajonas, que funcionaban con base en la vejez de los árboles. Es una escritura muy interesante, muy simpática, pero que como no sabemos qué dice ahí, como no quedó alguien que tradujera eso, más bien se le da carácter mágico hoy en día. Sin embargo, parece ser de que ya en estudios más avanzados, a través de leyendas, a través de lo que llegó y los monjes copiaron, ya se puede dar como razón de lo que están diciendo esas runas. Por ejemplo, están todas las epopeyas de los vikingos. ¿Y dónde están? ¿Sobre qué material están? Sobre madera. ¿Cierto? Es que de hecho, la palabra libro, liber, traduce corteza. Las pastas de los libros eran de corteza de árbol. ¿Cierto? Entonces, claro, se arrancaba la corteza y sobre eso se hacían las runas, ¿cierto? O se cortaba un árbol y en el interior se hacían las runas. Pero es algo pues que desaparece y queda en el mundo mágico. Y es lo que se va descubriendo en la medida en que se comparan con leyendas antiguas, con cosas, a ver si aquí dijera esto, si de pronto este es el rey tal o... ¿Pero las runas existen físicamente o es que están mencionadas en otros...? No, hay un montón de runas que se han encontrado, sobre todo cuando se abren las tumbas de los vikingos, de los sajones, de los germanos. Por lo común a los muertos los enterraban con todas sus posesiones, y entre esas posesiones las runas, textos rúnicos, ¿cierto? O sea, esa es la certidumbre de que eso existió.
A mediados de la Edad Media va a aparecer otra escritura, se va a legitimar esa escritura, que es la escritura árabe. Una escritura que, mientras las letras hebreas siguen el fuego, la escritura de los árabes sigue el viento. Y es muy bella esa escritura. Lindo. Por eso, porque está representando el viento, el cielo, las nubes, etcétera, etcétera. Y esa escritura aparece en el mundo islámico con el Corán. Es el Corán es escrito. En esa escritura son versos también, versos que en el sistema árabe, eso hace de pronto que el Corán para un occidental sea un libro un poquito enredado, porque es un libro poético, ¿cierto? Ya con su contenido religioso y político, etcétera, pues ya plantea otras posibilidades. Pero entonces aparece el árabe. El árabe se escribe pegado. En países como España, donde conviven las tres culturas, judíos, cristianos y árabes, se empiezan a pegar las palabras, que va a ser muy importante, y las letras. Y eso va a dar una escritura muy sofisticada. Además, la forma de escribir de los árabes es una forma mucho más lógica, porque ya escriben apoyando el codo, ¿cierto?, sobre la mesa. Tanto el hebreo como el árabe se escriben de derecha a izquierda. O sea, si yo me coloco frente al norte, a la derecha queda el oriente. Por la derecha sale el sol. ¿Qué quiere decir esta escritura de derecha a izquierda? Que la escritura es como el sol. Va iluminando en la medida en que avanza el sol. Por eso es que se escriben de derecha a izquierda. Se escribe de derecha a izquierda. Y las que se escriben de arriba hacia abajo. Esas son los chinos, por ejemplo, que trabajan con ideogramas. Entonces el ideograma ya deja de ser una escritura para convertirse en una serie de dibujos que se van sumando, ¿cierto? Y que en la medida en que se van sumando, van dando un concepto total. O sea, la concepción es un poquito diferente. A ver, las escrituras hebrea y árabe que se escriben de derecha a izquierda, es el sol que sale por el oriente y comienza a iluminar el mundo. Entonces, claro, en la medida en que ilumina el mundo aparece. En el mundo de los orientales es en la medida en que se suma. Ya. En la medida en que yo sumo un concepto con otro, el mundo va apareciendo. Entonces la casa tiene un árbol, y el árbol tiene un caballo, y el caballo, y empieza a aparecer el mundo. Porque la tarea de la escritura es hacer aparecer el mundo. Eso, por ejemplo, es la tarea de un escritor, ¿cierto? Que se sienta y hace aparecer un mundo que no existía, ¿cierto? Por ejemplo. Pero entonces, ¿fueron primero las escrituras que se escriben de derecha a izquierda o las que se escriben de izquierda a derecha? Las de izquierda a derecha son posteriores. Son posteriores. Entonces, ¿por qué se revelaron? Y esa sería una pregunta interesante, ¿cierto? Sería una pregunta interesante. El escribir de izquierda a derecha, como se hace en Occidente, estaría hablando de salir de las... Esta es una especulación. Salir de las tinieblas hacia la luz. O sea, la izquierda... Está en oscuridad cuando el sol no ha salido. Claro. Entonces es devolverme e ir a buscar el sol. ¿Cierto? También por eso sería lo contrario de la escritura hebrea. Puede tener esa razón. También puede tener la razón de esta escritura que se da en un momento en que los celtas, que adoran la noche, aparecen por el norte de Italia, avanzan hasta llegar prácticamente a Grecia y pudieron de pronto, con algún rito de los que se generaron ahí, generar esa forma de escritura.
pero ahí no es muy clara. En el mundo árabe y el mundo hebreo sí es muy claro. ¿Y son las únicas dos que se escriben de derecha a izquierda? Son las únicas dos que se escriben de derecha a izquierda, porque después aparecerán formas de escritura nacidas de la mezcla del latín y el griego, como el cirílico, que es la lengua con la que escriben en Bosnia, en Rusia, en Lituania, en Ucrania, que es mezclando dos abecedarios, dos alfabetos realmente, ¿cierto? Pero la forma de izquierda a derecha es más especulativa que otra cosa, en tanto que la de derecha a izquierda es simplemente siguiendo el paso del sol. En la medida en que el sol avanza, más cosas aparecen. Claro. ¿Cierto? Que es muy bello, pues, la metáfora. Entonces aparece el Islam, aparece un libro copiado a mano, escrito a mano, que es el Corán, y que muchos islámicos ortodoxos escribirán a mano, ¿cierto? Entonces muchos niños en este momento en el Islam están escribiendo su Corán. A partir de ahí no solamente dominan las letras y la escritura, sino que iluminan el libro. Entonces terminan creando a través de la escritura el libro en el que han de rezar, en el que habrán de reflexionar, etcétera, etcétera, que sería muy lindo, por ejemplo, ¿cierto?, que nuestros niños llegaran a escribir su propio libro. ¿Y cuánto tiempo se demoran haciendo eso, Memo, por Dios? A ver, eso ahí es donde está la tarea de los profesores, pero un texto de esos que se demore 3 años, por ejemplo, ¿cierto? Un escritor de Torá, un Sforim, por ejemplo, la Torá tiene que estar escrita a mano. También. Todo, y cada sinagoga tiene sus rollos de la Torá escritos a mano. Y hay gente especializada en eso. O sea, en escribir el texto de manera precisa. Y si se cae una letra, si se daña una letra, hay que mandar a arreglar el rollo de la Torá. ¿Y son los únicos que lo pueden hacer o lo puede hacer cualquiera? No, es gente que sabe trazar la letra. A ver, es que aquí hay una cosa muy importante, porque nosotros no le paramos bola a las letras. Por ejemplo, nosotros, yo no sé quién inventó una forma de escribir separado, ¿cierto? O escribir con mayúsculas. La letra tiene una filosofía, o sea, primero diferenciar las formas de las palabras, si esa palabra empieza por vocal, si eso lleva un acento, si eso tiene un ritmo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros que escribimos separado y de cualquier manera, alguien que va a aprender alemán, lo primero que hay que enseñarles es a escribir, tiene que aprender a escribir pegado, primero. Y tiene que, ¿para qué? Para que en la escritura hecha a mano se pueda diferenciar un sustantivo del resto de las palabras, porque los sustantivos van en mayúscula, ¿cierto? Además, para darle un ritmo a la mano. El ritmo de nuestros niños es muy pobre, es tremendamente pobre, porque dejamos las formas tradicionales de escritura, ¿cierto? Había un montón de formas de escritura, a la francesa, a la alemana, la escritura Palmer, por ejemplo, ¿cierto? Que, a ver, uno escribe para que otro lo entienda. Claro. ¿Cierto? Para eso escribió uno. Y a nosotros se nos olvidó eso en América Latina. Pero usted dijo hace un momento que la escritura pegada había comenzado en España. Sí, a ver, ese es el primer rastro que se tiene de letras pegadas. Y eso se va a llevar, pues estaba la corte, las casas de traducción maravillosas, las casas de traducción de Toledo, de Granada, de Málaga, donde los textos se escribían en árabe, se escribían en hebreo, que son letras cuadradas, se escribía en el nuevo latín y se empiezan a pegar, ¿cierto? Y luego eso pasó a Occidente. Entonces tenemos en cuenta que todo lo que se hizo en España influenció mucho a Francia, influenció mucho a Italia y va a influenciar a un montón de Inglaterra, por ejemplo, un montón de frailes importantes. Lo que le llama a uno la atención es que España produce eso y después lo abandona. Claro que España pues tiene un problema muy grave, es que es el único país que expulsa a la clase media, o sea, que expulsó a los que escribían.
Claro. Pues eso es pues muy charro. Y la historia se encargará pues de cobrar ese tipo de fallas que cometemos los seres humanos. Claro. ¿Cierto? Entonces se van los judíos y los moriscos, que son los que escriben. ¿Cierto? Entonces queda una clase hidalga, ignorante, y una clase pobre, ignorante. Porque la escritura es un ejercicio de clase media. Eso es otra cosa muy linda, muy linda. Por eso los seres humanos se van superando en la medida en que van escribiendo, ¿cierto? Es por eso la educación. La educación es una forma de escritura, porque nadie está condenado a la clase en la que vive, pero va subiendo y va ascendiendo en la medida en que se va apropiando de la escritura. Y ese concepto está ligado con aquel de lenguaje y pensamiento, están ligados y encadenados. Sí, claro, porque, a ver, aquí hay una cosa muy interesante con lo que tú acabas de decir, y es que, ¿qué es escribir? Escribir es pensar en orden. Cuando una persona escribe mal, piensa mal. Claro. O sea, no es capaz de profundizar un concepto. Cuando esa persona aprende a escribir bien, comienza a pensar en orden. Claro. Eso pues propio de cualquier ser humano, no hay nadie escogido para la escritura. Si hay algo que no excluye a nadie, es la escritura. Ahora, la escritura es un ejercicio que va unido a tres cosas fundamentales. Primero, hay que saber escribir con las letras correctas, para que esas letras sean identificadas y alguien pueda leer la palabra que dice ahí. Segundo, se ajusta la gramática. O sea, parte de la escritura son los signos de puntuación, el uso de los verbos, que los sujetos estén bien ubicados, en fin, todo lo que contiene la gramática. Y tercero, la profundización, o sea, desarrollar un concepto y llevarlo hasta lo último, ¿cierto? Por eso, alguien que comience a escribir como es debido, que siga las normas gramaticales y que a través de lo que le enseñan sea capaz de profundizar en un concepto, necesariamente asciende socialmente. Claro. ¿Por qué? Porque está encontrando en la escritura una forma de descubrir un montón de cosas. ¿Cierto? Nosotros hoy en día, no sé por qué, de pronto por intereses políticos que quieran tener un pueblo ignorante o lo que sea, entonces ya la escritura dejó de ser interesante, ¿cierto? Pero eso está comprobado. Pueblo que sabe escribir es pueblo que está mucho más adelante que el que no lo sabía hacer. Y está completamente relacionado con la lectura. Sí, claro. Al menos con la lectura más elemental de todas, y es leerme yo mismo. ¿Cierto? Con algo tan simple como eso, ¿cierto? Sí. Porque, por ejemplo, hay escrituras fundamentales de gente. A ver, la escritura cumple, yo diría que con 4 tareas fundamentales. Ya dijimos una, que es apresar la memoria. Eso justifica la existencia de documentos y la existencia de diarios. Un diario, por ejemplo, hoy en día sabemos una cantidad de cosas de la Segunda Guerra Mundial íntimas debido a los diarios. Gente que llevó diarios y a partir de ahí van contando, y pasó esto. Eso sería pues como el primer elemento. Hay un segundo elemento, y es que la escritura es un ordenador del pensamiento. ¿Cierto? Entonces aprendemos a pensar correctamente en la medida en que escribimos correctamente. Claro. Uno a veces se tiene que sentar y corregir unos textos porque están mal escritos, están mal expresados, ¿cierto? Eso sería pues un segundo elemento. Un tercer elemento, un elemento estético. O sea, a través de la escritura me encuentro con la belleza, necesariamente, porque si estoy pensando en orden, puedo contar cosas muy bien contadas, y esas cosas bien contadas, como decía Oscar Wilde, me llevan necesariamente a la belleza y al arte. Así no sirvan para nada.
¿Cierto? Pero hay un reto en el ser humano. O sea, si soy capaz de hacer una excelente escritura, escribo correctamente y soy capaz de pensar, me voy a inventar algo y empiezo a especular. Y por último, la escritura simplemente como símbolo de educación. ¿Cierto? Uno se da cuenta quién está bien educado o quién no está bien educado por la escritura. ¿Cierto? Hoy en día sabemos que una carta se puede programar en un computador y me sale exacta, pero en el momento de firmarla uno sabe quién es. ¿Cierto? Pues que es una cosa interesante, por eso aparece la grafología, unos señores que saben definir la personalidad del que firmó de acuerdo a los trazos que hay ahí. Y por eso primero la educación, Memo, le dedicaba tanto tiempo a la manera de hacer la letra y a la caligrafía. Claro, es que yo creo que yo fui de los últimos muchachitos que llegaban a la casa con las manos manchadas de tinta. Sí. Porque no solo había que escribir en un cuaderno de caligrafía, sino que había que escribir con pluma. Entonces eso que dice, bueno, que esa cosa tan horrible, cómo los ponían a escribir con pluma. No, es que era el nivel de dificultad que necesitaba la escritura. Claro. ¿Cierto? Porque esto no es para rayar, esto es para aprender a escribir, a darle calibre a la letra, a que usted vea que es capaz de producir arte. Mira, hay formas de escritura que se han convertido en oficios. Por ejemplo, los árabes se inventan los arabescos. Y después van a ver un montón de señoras que bordan unas cosas maravillosas y lo que están haciendo es escritura. Lo que están es escribiendo, ¿cierto? Cuando uno ve por ejemplo, un gran edificio islámico, ¿qué es esta maravilla? Mira esos arabescos. No, un arabesco. Ahí dice Dios es grande, solo Dios es el vencedor, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces la escritura va a permitir eso y va a hacer un gran desarrollo pues prácticamente hasta la aparición del computador, donde dejamos de utilizar una mano para utilizar las dos, o no desde el computador, desde la aparición de la máquina de escribir, ¿cierto? A finales del siglo XIX, y a partir de ahí ya usamos dos manos para la escritura, pero se pierde la personalidad del que escribe. Claro, no se sabe. ¿Cierto? No se sabe quién es, no se sabe quién está detrás de eso, y se pierde la gracia de escribir. Yo creo que por eso hay tanto neurótico hoy en día, y es eso, es que no hay formas de descargar las tensiones, ¿cierto? No hay formas de descargar las tensiones. Anteriormente las señoras eran todas muy calmadas, pues que escribía muy bonito, simplemente. O sea, soy capaz de producir belleza, y al ser capaz de producir belleza me baja la agresividad. Pero si ya no me estoy dando cuenta de que soy capaz de producir belleza, pues me mantengo bravo todo el tiempo, ¿cierto? Ahora, dentro de toda esta historia de la escritura, de lo que ha hecho el hombre escribiendo, pues el resultado son las bibliotecas que tenemos. Claro. Porque la escritura no solamente se ha utilizado para hacer cuentas o para escribir informes, sino que también se ha utilizado para escribir literatura, filosofía, matemáticas. Uh-huh. ¿Cierto? Porque los números también son formas de escritura, que es una cosa muy interesante. Alguien que sabe escribir gramaticalmente bien también es capaz de concebir algo matemáticamente bien, porque las matemáticas son otra gramática, ¿cierto? Que me están hablando si esto es menos, esto es más, qué sucede si hay un punto, qué resultado da, porque toda la escritura da un último resultado, y ese resultado sería la certeza. Sería la enorme certeza. Entonces la escritura a lo largo de la historia del mundo ha servido pues para que la memoria no se pierda, para que no perdamos la memoria. Nos queda muy fácil saber qué pasó en el siglo XVII, en el siglo XIV, porque hay textos escritos, ¿cierto? En este contexto, Memo, ¿cómo ve usted lo del chat, la escritura en el chat? ¿A dónde nos va a llevar eso? A ver, la escritura en el chat que empieza siendo una escritura muy primitiva. De hecho, ahí se van a empezar a pulir, indiscutiblemente. Es un cambio de simbologías. Cada tanto
las letras o los abecedarios se complementan con. La última letra que entró a nuestros abecedarios es la letra arroba. ¿Cierto? Que nadie contaba con ella, pero ya hoy en día arroba tal cosa, arroba tal otra, que ya ingresó como una letra más. Entonces el chat, que de momento dice te quiero, no me gustas, estoy chus, no sé qué, ¿cierto? Que es lo que uno ve en los chats de los muchachos, va a terminar siendo también una herramienta de producir poesía y producir literatura y seguramente producir textos muy serios. Lo que pasa es que estamos en el inicio, ¿cierto? De momento los muchachos están haciendo algo que a mí me encanta, que es lo que ya no les dejan hacer en muchos colegios, y es que están jugando. Están jugando con los símbolos, a ver qué logran a través de esos símbolos. Y cada tanto, supongo yo que en este momento hay chats tremendamente sofisticados. Que los adultos no entienden. Claro, muy poquito, porque, a ver, los adultos tenemos un problema gravísimo, y es que creemos que el mejor mundo fue el de nosotros. Y no nos damos cuenta que los muchachos también están construyendo su mundo, y que es un mundo donde ellos buscan ser tremendamente ágiles, pero que no están chateando para hablar de canciones o para hablar de sentimientos, sino que también están chateando para pasarse información interesante, una información que les delinea su propio mundo. Entonces yo no me atrevería a decir, no, esos no son sino bobadas, no, es una forma de inicio de algo, ¿cierto? El primero que cogió una máquina de escribir, veía pum y hacía la ñ y repetía hasta que mire a lo que han llegado los teclados. Lo mismo los códigos y los lenguajes, porque así como el lenguaje cambia insertando nuevas palabras, también cambian las formas de escritura. Y aquella relación entre pensamiento y escritura del chat. Yo no sé ahí ya cómo funcionaría, porque yo sé que mientras yo escribo están funcionando los lóbulos cerebrales, el derecho o el izquierdo. Ya no sé en el chat cómo funcionará eso. Me imagino que funcionan los dos también de alguna manera, creando unas personas que van entre la lógica y la estética. Y la rapidez. Y además la rapidez. La velocidad. Claro. Y eso produce pues otro ser humano. Hay que tener en cuenta que los muchachos de ahora nunca tuvieron un mundo amplio. Ellos se conviven ahora en el mundo de lo estrecho, donde no hay espacios, donde la calle es insegura, donde el cielo no se ve. Es que es muy distinto, por ejemplo, al tiempo cuando yo crecí. Era un tiempo donde uno podía mirar el cielo y ver las estrellas. Entonces muy poquitos muchachos conocen las estrellas, muy poquitos muchachos han dominado la calle, porque ya la calle no hace parte de su espacio. Casas donde no hay concepto de patio, no hay concepto de zaguán, no hay un montón de conceptos que eran conceptos del espacio. Entonces, claro, al reducirles el espacio, crean un mundo que se ajusta a esa reducción. Y una de esas formas de reducir o de representar lo que está reducido es el chat, donde se redujeron las palabras, las formas de expresión, pero eso no quiere decir que a partir de ahí no logren comunicarse con, muy importantes, tremendamente importantes. De igual manera, lo que pasó con los jeroglíficos, unas cosas muy sofisticadas que se fueron volviendo letras muy fáciles de hacer. ¿Cierto? Entonces, si uno mirara a un sacerdote egipcio y nos viera escribir hoy en día, pues se le pararía el pelo, como así. Entonces, ¿qué pasó con Ibis? ¿Qué pasó con la representación de la Nubis? ¿Cierto? Claro. Y un montón de cosas. Entonces, lo mismo nos está pasando a nosotros, que el chat está dando respuesta al mundo de la estrechez, un mundo comprimido, pero a través del cual se puede comunicar sin ningún problema. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, hemos llegado así al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien hoy ha estado hablando de la historia de la escritura.